Ya estamos empezando, Olga, ¿qué te parece? Sí, son y 37, hay un hermoso grupo. Acá estamos con un poco de problema con internet, así que si ven que nos tildamos, no es que nos fuimos, sino que nos costó conectarnos, pero bueno, son cosas que nos suelen ocurrir. Así que cuando quieran podemos orar para empezar y seguir con este tema tan hermoso que estamos trabajando acerca de hablar con Dios, de la comunicación con Dios. Así que Susi, te dejo la reunión en tus manos. Bueno, darle una bienvenida a todas. Gracias por conectarse. Eh, Tenemos esto, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no es cierto? Estar a través de una pantalla. Por ahí estamos con las chinelas o nos pusimos nomás el pañuelito y nos tapamos un poco, pero qué lindo es tener esta nueva oportunidad. Gracias al Señor que nos ha guardado una semana más y que podemos vernos, podemos hablar, podemos saludarnos, no como lo hacemos siempre, no como nos gusta, con los abrazos y besos, pero bueno, ya todo pasará, esto también pasará. Y yo estaba buscando, encontré un versículo que está en 1 Pedro 4:7 que dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso sean ustedes sobrios y dedíquense seriamente a la oración. En otra parte dice, con una mente despejada. ¿Cómo hacemos para tener hoy, ¿no es cierto?, una mente despejada? Realmente tenemos que poner en práctica lo que ya estuvimos viendo en las clases anteriores, de buscar un lugar, cerrar la puerta, y no solo la puerta física, sino de nuestra mente, tratar de dejar todo afuera y dedicarnos ese tiempito. Yo estoy tratando de lograr ese tiempo que realmente muy temprano, cuando me despierto, y estar ese momento en íntima comunión con el Señor, porque después empieza el día y uno está con una clase, el otro está con, no sé, muchas cosas que estamos todos aquí adentro, y a veces cuesta, pero con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Y después vimos también el otro día que la oración es esta arma tan poderosa que el Señor nos ha dejado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos luchas y esta lucha no se va a terminar hasta que el Señor nos lleve. Entonces siempre va a estar, el Señor dijo, oren porque la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor sabe que tenemos luchas, pero Él nos ha dejado esta arma que es poderosa y es espiritual, porque la lucha es espiritual. Así que una bienvenida a todas y especialmente a Liliana, que, bueno, es mi prima para muchos que no saben, y tengo el placer de presentarla en esta tarde, y ella nos va a compartir su testimonio en medio de esta pandemia, lo que ella vivió, lo que ella experimentó, que tal vez ella no estaba enterada de muchas cosas por lo que ella pasó, pero había un ejército de oración detrás de la situación que ella estaba pasando. Y el Señor la levantó y después ya no va a costar. No fue tan fácil, pero bueno, está aquí. Y sin duda, Liliana, Dios sigue teniendo propósitos con tu vida. No nos vamos de este mundo hasta que no cumplamos los propósitos que el Señor tiene. Así que yo quisiera en esta tarde invitar a Tere Pasquini. Si podés habilitar tu micrófono y dirigirnos en oración, y ya le damos lugar a Liliana. Padre amado, venimos delante de ti, agradecida, Señor, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos escucha, un Dios que nos levanta, que nos sostiene, un Dios al cual podemos recurrir en todo momento. Señor, dejamos este encuentro en tus manos para que tú nos hables a cada una según las necesidades que tengamos. Queremos bendecir la vida de Liliana y darte las gracias por tenerla con nosotros en esta tarde para
que nos comparta su testimonio. Señor, sabemos que pondrás palabras tuyas en su boca para que nos edifique, nos restaure, nos levante, nos sostenga, nos ayude, Señor, en todo momento a transitar por las cuestiones de la vida que nos toca pasar, sin perder el ancla en ti, Señor. Señor, bendice a cada hermana, a cada necesidad que tenga cada una, para que esta tarde salgan bendecidas y lleven lo que necesitan para cada una de ellas. Dejamos todas las cosas en tus manos porque sabemos que si proceden de ti son para nuestro bien. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Lili, adelante. Ahí está, ahí está, ahí está. Tenés el micrófono desactivado, Lili. Ahí está. Perfecto, perfecto. Gracias. Gracias por la invitación. Ayer tuve un percance y me asusté mucho porque digo, no sé si las dejo en banda o no, pero bueno, acá estamos. Yo, la verdad que lo que les voy a compartir hoy, le decía a Susana que ella me dijo que ustedes estaban estudiando sobre la oración, pero me dijo, sentite en libertad. Y tal vez yo le voy a compartir de la oración y de otras cosas, pero en realidad no quiero que ustedes me tomen como ejemplo. Mi testimonio lo cuento porque yo ahí experimenté cosas de Dios y puedo decirles las cosas que me daban resultado y las que no. No para que me tomen a mí como ejemplo, sino porque la verdad que quiero que el Señor sea glorificado en esto. Yo no puedo creer que estoy viva cuando veo tanta gente que muere por esta razón, y yo estuve tan mal, y estar acá para mí es un honor, y quisiera servirle al Señor hasta que Él me lleve. Y si esto, parte de lo que me pasó a mí, sirve para que otros puedan glorificar a Dios, verse fortalecidos en la fe, de verdad que con mucho gusto lo hago. Dicen los que saben que hay dos tipos de crisis. Las crisis del tipo A, que son las crisis anticipadas, las que nosotros sabemos que van a venir. A ver, por ejemplo, diríamos, todo o toda mamá, como nosotros, sabe que algún día su hijo en la adolescencia va a tener sus crisis. Esa es una crisis que nosotros la podemos anticipar, la podemos ver de antemano y la podemos ir preparando. Nos podemos ir preparando para esa etapa, ir preparando a nuestros hijos, forjarles un círculo de contención, amigos, para que cuando ellos lleguen a la adolescencia lleguen preparados, lleguen formados en la palabra. Son crisis que nosotros sabemos que las vamos a pasar, pero que las podemos anticipar. Pero hay otras que son las crisis de tipo B que no se ven venir, que nosotros no las esperamos y que nos embisten con violencia y fuerza. Y en mi caso fue una enfermedad. En el caso de muchos puede ser un mal negocio, puede ser un abandono, puede ser una tragedia, puede ser una traición, cualquier cosa que te agarra de sorpresa y que te deja tambaleando. Yo pienso que uno, como cristiano, debe aspirar a una vida sólida, porque estamos en un mundo inconsistente, estamos en un mundo blando, estamos en un mundo que nos lleva de acá para allá, en un sistema que todos los días nos cambia los parámetros,
Y entonces nosotros no podemos estar veleteando de un lado para otro. Cuando las crisis intempestivas llegan, nosotros ya tenemos que estar firmes. El 15 de octubre, nosotros veníamos cursando acá en casa todos la enfermedad del COVID, mi marido, mi hijo y yo, los que estamos acá, y ellos hicieron el hisopado porque sentían un poquito de dolor en los hombros, y ellos se dan cuenta que tienen COVID. Yo ni siquiera me lo hice, porque yo dije, bueno, si estamos todos juntos, yo también lo debo tener. Y lo que a mí me pasó es que yo me empecé a sentir muy debilitada y me tiré a la cama y no me podía más levantar. Y yo empecé a perder la conciencia. La verdad que yo no me daba mucha cuenta, pero la misma falta de oxígeno hacía que yo no me diera cuenta de la gravedad. Bueno, pasaron dos o tres días y ellos empezaron a ver que yo estaba peor, me llevaron acá nosotros tenemos una entidad a la que nosotros tenemos que llamar y tenemos que reportar si hay enfermos, y bueno, y ellos nos dan todo el protocolo a seguir. Entonces ellos llamaron al COE y me hicieron ir al hospital, pero yo, a ver, si ustedes me preguntan, todo lo que yo les estoy contando es lo que me relataron, porque yo no me acuerdo de casi nada, de poquitas cosas me acuerdo. Me acuerdo que mi marido me bajó en el hospital y me llevó colgando porque pero un pedacito, yo ya después no me acuerdo más nada. Bueno, me atendieron en la sala de espera porque no pude caminar más, y ahí nomás me cargaron en una ambulancia y le dijeron a mi esposo, esto no está bien, la llevamos a San Francisco, al Hospital Iturraspe, para un mejor control, y me subieron a una ambulancia. Él me saludó desde la puerta y me dijo, todo va a estar bien, eso me lo acuerdo, y yo llegué al hospital allá, sin reparar en el viaje, no me acuerdo nada del viaje, y cuando me acuerdo que llegaba al hospital, me esperaban, me bajan en la camilla, una médica me va tomando me pone el oxímetro y se va dando cuenta que no tengo oxígeno, y me va diciendo, la vamos a tener que asistir. Eso me acuerdo, y yo le dije, por favor no me pongan respirador, porque yo había estado viendo en televisión lo que era poner una persona, intubarle, ponerle el respirador, que a mí me pareció una cosa tan horrible, y ella me dijo, veremos. Yo di vuelta en mi cabeza y vi que una enfermera me estaba poniendo en el brazo algo, supongo que o me estaba durmiendo, me estaba canalizando. Cerré los ojos y dije el Salmo 20, el Señor te oiga en el día del conflicto, el nombre de Dios te defienda y te envía ayuda desde el santuario. Yo lo decía en mi mente, y yo decía, Señor, envíame la ayuda desde el santuario. Me quedé dormida y me desperté 25 días después, sin saber nada de lo que pasó ahí. Y en el interín, creo yo, y a veces lo hablamos con mis hijos, con mi familia, que la prueba ha sido más para ellos que para mí en ese interín. Yo me fui de acá de noche en la ambulancia, mi marido se vino a acostar pensando que a mí me iban a tener en control nomás ya. Y a la mañana le pasan un parte médico, que yo estaba intubada, que estaba grave, que la situación era crítica, y ellos se quedaron pasmados con esta noticia y nunca, y bueno, y por muchos días, durante los 25 días, ahí al filo de la muerte, a veces me pudieron ir a ver, a veces los dejaron entrar, y otras veces, bueno, nosotros estamos en Arroyito, no era tan fácil, había que viajar para todo, pero ellos iban, trataban de verme, fue muy duro para ellos verme intubada, después le avisaron que me hacían una traqueostomía, y bueno, a veces pasaban 2 o 3 días que ellos no tenían noticias y se desesperaban y clamaban y oraban. Mi hija me dice, yo tengo la hija mayor, es psicóloga, y ella me dice, mami, yo siempre pensé que en tu mente, yo le pedí al Señor que Él te cuidara la mente, porque estaba en una terapia con 50 personas
éramos 50 en terapia intensiva, de los que salimos 2 con vida. El resto no salió, se fueron muriendo. Entonces ella decía, yo sabía que en ese lugar se veían muchas cosas, gente que muere, gente que llora, cadáveres que salen, y yo le pedí al Señor que te cuidara la mente, y la verdad que esa fue una de las oraciones más respondidas. Pues yo digo, no me acuerdo de nada, soñé todo el tiempo cosas lindas, soñaba que estaba en un campamento, por ahí como son los sueños, pero quiero decir, a veces leo que hay gente que en su estado de inconsciencia ve la muerte, o sueña cosas, tiene pesadillas y todo eso, y yo digo, bueno, propiamente que la paz de Dios guardó mis pensamientos en Cristo Jesús. La mente estuvo cuidada todo el tiempo, no tengo ningún mal recuerdo. Cuando ellos me hacen acordar de cosas que me hablaban, algunas las puedo recordar. Así que ese fue un tiempo que yo no estuve consciente. Creo que una de las ayudas que el Señor me mandó desde el santuario, como yo le pedí, fue ponerme un personal espectacular, un personal médico, una médica cristiana que va a la iglesia nuestra y que trabaja allá, que iba todos los días a verme, oraba conmigo, esas cosas, ¿no? Y el estado de inconsciencia pienso que es otra de las ayudas que el Señor me mandó desde el santuario. Nunca sentí la falta de oxígeno. En ningún momento me sentí asfixiada, como he visto que a otros les pasa. Ese tipo de experiencias son respuestas a la oración. Hay muchas oraciones contestadas. Por ejemplo, después que a mí me sacan de 25 días de terapia intensiva, cuando ya me pueden insuflar, sacarme el respirador, destetarme, decían ellos, ¿no? Llaman a mi casa acá para que alguno esté conmigo en el momento de sacarme el oxígeno, de sacarme los aparatos o de despertarme. Y bueno, ellos no tenían tiempo de llegar porque hay una hora de viaje y la única que pudo llegar fue mi hija que vive ahí. Y cuando yo abro los ojos después de 25 días, estaba mi hija más chica. Y yo le dije, Micaela, ¿qué día es hoy? 9 de noviembre, me dice ella. Y yo dije, es tu cumpleaños. Sí, mami. Estaban todos los médicos esperando a ver cómo despertaba, porque tantos días en ese estado de inconsciencia podría haber secuelas de cualquier tipo. La verdad que todos festejaban. Bueno, pero ahí yo me doy cuenta que no puedo mover nada del cuerpo. Tengo todo el cuerpo paralizado. Entonces ellos me sacan, me llevan a sala común y ahí empezó la rehabilitación mía, porque no tenía más músculos en el cuerpo, había bajado más o menos 15 kilos, había perdido toda la musculatura, no me podía mover, me tenían que dar de comer, me tenían que cambiar, me tenían que dar vuelta en la cama, todo. Yo lo único que movía eran los ojos y un poco los labios para hablar. Y bueno, ahí empezó el proceso para mí. Los otros 25 días, el proceso más grande fue para mi familia. Y ahí empezó el proceso para mí. Y bueno, tuve gente que me ayudó. Ahí Patricia, mi otra prima de San Francisco que está ahí, fue algunas tardes a cuidarme porque mi familia me tenía que ir a cuidar. Estando ahí tuve una hemorragia intestinal muy, muy fuerte. Creo que Patricia estabas ahí vos. Sí, ella estaba ahí y bueno, con el riesgo que eso llevaba. Flor de susto me hiciste pegar, entre paréntesis. Sí. Bueno, y yo perdí mucha sangre y pasaban las horas, cada vez que me cambiaban, claro, ellos empezaron a intervenir para cortarme las hemorragias, pero
habían pasado unas horas y cada vez que me cambiaban todavía había sangre y ya era el miedo era terrible para mí. Me acuerdo que una tarde, eran las 7:30 de la tarde, uno de mis hijos que estaba conmigo allá ya se tenía que venir para que fuera el otro, y yo le digo, antes que te vayas, orá. Yo me acordé en ese momento de Isaías, en Isaías 6, cuando Isaías tiene la visión del trono de Dios, ¿no? Que el Señor estaba sentado en el cielo y su manto tocaba en la tierra, y que el Señor lo encomienda a Isaías para el ministerio, y dice que sacó un tizón encendido, mandó un ángel con un tizón encendido y hizo una sutura, quemó sus labios, purificó para que Isaías pudiera hacer la misión que Dios le encomendaba. Yo en ese momento me acordé de eso y yo dije, Señor, un ángel con un tizón encendido para hacer eso con Isaías. Le digo a mi hijo, ora para que el Señor mande otra vez su ayuda del santuario y que un tizón encendido suture el lugar de la hemorragia, porque la verdad que no sabíamos de dónde venía. La verdad que él oró así. Y él se fue. Cuando me vinieron a cambiar a las 11 de la noche, no había sangre. A la mañana, cuando me cambiaron temprano, no había sangre. A las 9 de la mañana se hace la junta médica, como todas las mañanas, vienen todos los médicos, y una médica residente le iba explicando a los médicos todo el proceso, y le dice, esta señora estuvo con hemorragia gástrica, pero ayer a las 7:30 de la tarde, la hemorragia se autoeliminó, dijo ella. Yo dije, era la hora que nosotros estábamos orando, pidiéndole al Señor que cauterizara porque la hemorragia no cesaba. Yo digo, a veces las cosas uno las cuenta y pasan como una historia más. Pero cuando vos estás viviendo y esperando el milagro, todos los detalles cuentan. Una oración, una hora, y que alguien que no sabía que nosotros estuvimos orando a esa hora por eso, al día siguiente diga, esa hemorragia a esa hora se eliminó. Yo dije, solo Dios. Bueno, lo he visto en tantos detalles, en tantos detalles. A mí me dijeron que por 6 meses a un año no iba a caminar, que yo tenía que hacer toda una rehabilitación. El 1 de junio hizo 6 meses que me dieron el alta, y yo ya hace 3 o 4 meses que prácticamente hago una vida totalmente normal, hago todo en mi casa. El Señor puso ángeles de guardapolvo blanco en las terapias, pero también cristianos que me ayudaron acá, me ayudaron, me estimularon. El kinesiólogo que venía a hacerme la terapia para rehabilitar es cristiano, orábamos con él antes de empezar. La verdad que todo ha sido muy milagroso. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Y mis hijos por ahí cuentan las historias en la mesa, y a mí me hace mal escuchar lo mal que ellos lo pasaron. Y yo decía entre mí, ¿por qué les tocará a ellos vivir? ¿Por qué esto fue una prueba más para ellos que para mí? La prueba más grande fue para ellos. Y pensaba que en los tiempos de Josué, nosotros venimos estudiando con algunas mujeres de la célula el reto Mujer Verdadera 365, ¿no? La Biblia en un año. Y cuando estudiábamos en el libro de Josué, el Señor le decía a Josué que, mientras hubo un Josué que había visto y escuchado y experimentado a Dios, él se constituyó en un líder que llevó a un pueblo a honrar a Dios. Mientras Josué vivió, el pueblo seguía a Dios. Mal o bien, pero había una voz cantante que los hacía andar. Había un líder y el pueblo seguía. Pero cuando Josué murió, empiezan los jueces,
y la palabra dice, termina diciendo en los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero justamente se va hablando ahí de que los que seguían al Señor eran los que habían visto a Dios, los que habían oído de sus maravillas, pero los que la habían visto. Y yo pensaba que muchas veces esas cosas que les tocan vivir a nuestros hijos, por ejemplo, que lo que uno más quiere es que ellos se levanten como líderes de Dios y como hijos de Dios para la próxima generación, o para esta, y van a tener que pasar por situaciones en las que van a tener que ver, no solo de oídas te había oído, sino ver cómo Dios obra, las cosas que Dios hace. Ser ellos los protagonistas de los milagros, de los clamores, de esperar en Dios, ver la forma en que Dios obra, depender de Dios, todo ese tiempo, esa dependencia que tuvieron que tener esperando que Dios actuara, es un ejercicio que no se nos da otra cosa. Esas crisis que a veces nos vienen, ¿no? Y nos preparan o nos hacen practicar lo que ya hemos estado experimentando o creyendo o conociendo. Yo muchas veces pienso que nosotras las mujeres, este es un tema que a mí siempre yo tengo una gran carga por este tema, que es el tema de que nosotros, las mujeres, al ser tan emocionales, somos las humanizadoras de la sociedad. Ustedes piensen que a nosotros se nos fue confiado a nosotros, a una mujer, en el momento de nuestra mayor fragilidad. Cuando un bebé nace, la que lo toma en sus manos, la que se encarga de nutrirlo y hacerlo crecer en el momento de mayor vulnerabilidad es una mujer, en la mayor fragilidad de nuestra existencia. Y esa mujer, con esas primeras y constantes manifestaciones de amor, va transmitiendo valores, va transmitiendo enseñanzas, va transmitiendo la cultura, va transmitiendo la fe. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad. Las mujeres hoy son tomadas como objetos de cambio, ¿no? Nosotros vemos la mujer en la tele, para que sea valiosa para la sociedad, tiene que tener atributos físicos y tiene que estar expuesta, pero la verdad que el Señor quiere de nosotros que seamos como un agente de cambio, efectuando el cambio social, moral, espiritual, a través a nuestra familia, porque nosotros somos las transmisoras de valores, las transmisoras de fe. Sobre la mujer de hoy recae la responsabilidad de cuidar a la mujer y al hombre del futuro de las embestidas culturales que atentan hoy contra el mismo ser. Y nosotros no podemos claudicar en esa misión de transmitir eso que se nos ha confiado. La palabra dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Nos da una responsabilidad que a veces nosotros quisiéramos evitarle a nuestros hijos sufrimientos, quisiéramos evitarles y quisiéramos hacer cosas por ellos, pero la verdad que hay cosas que las van a tener que sufrir ellos y las van a tener que experimentar ellos a Dios, para poder forjar un carácter maduro, una dependencia de Dios y crecer en la responsabilidad de seguir y de continuar la obra de Dios, aun cuando nosotros ya no estemos. Todo lo que nosotros veamos y lo que practiquemos es lo que vamos a estar transmitiendo. Y para cuidar ese fruto del futuro, la verdad que hay que ponerse a trabajar hoy. Yo veo ahí chicas jovencitas, algunas me dirán, pero nosotros no tenemos hijos. No me hables a mí de criar un hijo si yo soy soltera, ¿no? O podés tener sobrinos, podés tener alumnos, podés tener nietes, o sea, nosotros, algunas tenemos hijos, otras ya, los hijos ya están crecidos, pero viene otra generación de la que también vamos a ser responsables, de los nietos. Napoleón decía que la educación de un niño empieza
20 años antes de que nazca, con la educación de sus padres. O sea que si vos sos una jovencita que estás estudiando y que ni siquiera estás pensando en tener hijos, todo lo que vos vas absorbiendo ahora va a influir en la educación que vos le vas a transmitir a tus hijos. O sea, la educación de un niño no empieza cuando nace el niño, empieza con la educación del padre. Y yo pensaba que trabajar es trabajar. Es estar todos los días sacando los yuyos, ¿viste? Vos tenés un jardín y cortás el pasto hoy, y si vos lo dejás así y no volvés a cortar el pasto, cuando volvés no se limpió solo el jardín. Lo que vas a ver es que los yuyos le ganaron a los frutos, a las flores, a todo. O sea, el trabajo es constante, cotidiano, y en la repetición consciente es donde agarra fuerza una verdad. Insistir, insistir. Es increíble cómo el ser humano pronto se olvida de los hechos poderosos de Dios y empieza a ignorar sus recomendaciones y sus mandamientos. Entonces, esforzarse en guardar. Josué le decía al pueblo que se esforzaran en guardar todo lo que habían escuchado, para que no se les peguen las costumbres de los pueblos que habían quedado entre ellos. Y en otro pasaje, en Jueces 23, por ahí por el 10, por el 11, decía, guarden con diligencia vuestra alma para amar a Jehová. O sea que en estos dos mandamientos de guardar los mandamientos y guardar el alma para amar a Jehová, hay una intencionalidad manifiesta. Nosotros debemos conocer a fondo la verdad de Dios y transmitirla a nuestra descendencia. A veces abdicamos por comodidad o por fastidio, pero la verdad que nos tenemos que hacer cargo, nos tenemos que constituir en líderes de nuestras familias y tener en mente que mientras haya un líder va a haber continuidad del reino de Dios. Nosotros somos responsables de llevar el reino de Dios adelante hoy porque estamos nosotros acá y porque se lo podemos transmitir a nuestros hijos, pero el día que nosotros, toda esta generación pase, si el Señor no viene antes, que ojalá venga pronto, los indicios son tantos, pero la verdad que mientras Él no viene, tiene que haber continuidad. Y nosotros no solo tenemos que formar personas en hábitos, en valores, en fe, sino que tenemos que dejar líderes para la próxima generación. Y eso es más trabajo aún. Es disciplina, es exigencia, es compromiso, es renuncia. Decía que Josué, que quien haya visto y haya experimentado lo hecho por Dios, se iba a constituir en alguien que sirva a Dios. Así que a veces las experiencias que nos tocan a nosotros o que le tocan a ellos vivir, aunque a veces puedan ser dolorosas, si los están llevando a crecer y a madurar y a constituirse en las personas que Dios va a usar, bienvenidas serán. No son lindas, no son fáciles, pero después de la muerte de Josué y de todos sus contemporáneos, dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni había visto la obra que le había hecho. Y entonces comienza la apostasía del pueblo. Y van dejando la sabiduría de Dios para actuar en base a la propia prudencia. Y Proverbios dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Agárrate de la sabiduría de Dios, no en tu prudencia, ¿no? No tenemos que andar en los pareceres de nuestro corazón, porque la palabra dice que el corazón es engañoso. El tema que a mí últimamente me tiene muy, muy tocada y que se relaciona y no se relaciona con la oración. Pero bueno, yo creo que ustedes habrán aprendido mucho sobre la oración. Y yo hoy les quería animar a que nosotros seamos mujeres sólidas.
Es así como el faro que está al lado del mar. Nosotros vemos el mar tumultuoso que va, que viene, pero el barco lo que necesita es la solidez del faro para no perder el norte, para no perder la costa, para no irse para otro lado. Y nosotros somos como el faro, a donde las nuevas generaciones tienen que encontrar la consistencia, ¿no? Nosotros estamos inmersos en un mundo dado vuelta, lleno de inseguridades, de violencia, de ideologías confusas, de amenazas laborales, económicas, una pandemia que nos tiene en vilo y que no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros y de qué manera. Todas esas cosas nos hacen entrar en crisis. Y como las crisis llegan cuando no las esperamos, nosotros ya tenemos que estar preparadas, fortalecidas en el hombre interior, como decía Pablo a los Efesios, ¿no? Ustedes tienen que estar fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios. Tenemos que ser mujeres sólidas. Lo sólido, a diferencia de lo líquido, presenta forma propia. Se opone a ser quebrantado, se opone a ser dividido. Y en la falta de solidez se diluye nuestra misión. Nosotras tenemos esa misión, esa responsabilidad, no solo de crear a nuestros hijos, sino de dejar una generación de líderes para la próxima generación. Pero nosotros, si no tenemos solidez nosotras, nuestra misión se va a diluir. Y viste, hoy llevamos a los chicos, yo ya tengo los nietos en la escuela, en primario y secundario, y ya tenemos que estar atentos a las ideologías que les quieren estar influenciando y quemando la cabeza, diciéndoles que ellos pueden elegir el género, que no importa con el sexo con el que vinieron al mundo. Y esas ideologías van a llegar a tu casa y la mujer sólida les planta batalla desde las convicciones, desde la palabra, desde la solidez que hemos adquirido. En cambio, una mujer inconsistente va a dejar que el agua corra, que ellos después decidan. Y la verdad que las embestidas ideológicas y culturales los va a terminar de confundir. Por eso es imprescindible que nosotros tengamos 3 cosas. Para nuestra solidez y para el desarrollo de la nueva generación a la que tenemos que formar para que lidere el pueblo de Dios y para que sea una voz cantante en los tiempos que vendrán, cuando ya no estemos nosotros. Lo primero que tenemos es conocimiento de la verdad de Dios y valentía para defenderla. Les voy a decir 3 cosas con C. Conocimiento de la verdad de Dios y valentía para defenderla. 2 Timoteo 3 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil y que nos enseña, que nos hace ver lo que está mal en nuestra vida, que nos corrige, nos enseña a hacer lo correcto. El Evangelio decía, Mateo creo que dice, que nosotros erramos porque ignoramos lo que Dios dice. El Señor le decía, ustedes erran porque no conocen, porque ignoran. Entonces el conocimiento de la palabra tiene que ser una obligación para nosotros. Pablo le decía a los corintios que todas las cosas que están en la palabra y que sucedieron a nuestros antepasados están ahí como ejemplo para que nosotros nos sirvan de advertencia. Dice, para que les sirva de advertencia a los que vivirán o a los que vivimos en el fin de los tiempos. Esta mañana leí el artículo de Félix Ortiz hablando de todas las voces de la contaminación sonora que hay en el mundo. Tantas voces que se levantan, que es tan difícil
escuchar cuál es la voz de Dios cuando nosotros escuchamos la voz de la cultura, la voz de la religión, la voz de los líderes políticos, la voz a veces de nuestros propios pecados y de nuestro propio corazón que nos quiere hacer otras cosas, ¿no? Y él hablaba del profeta Samuel, chiquito, cuando el Señor lo llama y Samuel va y lo busca a Elí y le dice, ¿qué querés? Varias veces va y viene y al final Elí se da cuenta, no soy yo el que te está llamando, es Dios. Estaba bien que él como niño recurría al líder para saber qué era lo que estaba escuchando, pero ahí Elí le dice, tenés que aprender a escuchar a Dios, o sea, decirle al Señor, habla que tu siervo oye y escuchá lo que Él te va a decir. El conocimiento y el escuchar a Dios va a ser lo único que nos ayude a, o sea, tener la palabra incorporada nos va a ayudar a confrontar los pronósticos, los diagnósticos, las ideas, las ideologías, todo lo que nos rodea. Y para que nosotros podamos transmitirla también, ¿no? Pero también a veces, en los momentos de crisis, el diablo también conoce nuestra vulnerabilidad, conoce nuestra debilidad, y por ahí va a querer hacer escuchar su voz para hacernos dudar. Yo me acuerdo que ellos me cuentan que el primer día que los dejaron entrar a terapia intensiva, que yo no los vi, pero ellos me fueron a ver, les daban todos los trajes, unos trajes grandes así, de amianto, porque los vestían a todos de arriba abajo para entrar a la sala COVID, para que no se contagiaran, y ellos estaban vistiendo para entrar a verme, y una enfermera dice, ¿a qué paciente vienen a ver ustedes? A Liliana Ferace, le dicen ellos. ¡Ay, qué bueno!, dijo ella, qué bueno que la puedan venir a despedir. Y entonces se quedaron, ¿cómo? Ellos me cuentan, dice, mira, si no hubiera sido porque Dios, buscamos tanto a Dios y Dios nos había dado una palabra basada en el Salmo 91 y les había dicho que te iba a saciar de larga vida. Dice, repetidas veces nos dio la misma palabra a diferentes miembros de la familia. Y nosotros nos agarramos de eso porque no era algo que habíamos buscado, ni era que lo había visto uno solo, sino que como que el Señor les fue hablando que ellos pelearan esta batalla en oración porque el Señor dice el Salmo 91, dice, me invocará, le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo libraré y le glorificaré, y le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dice, cuando nosotros, la enfermera nos dijo que entrábamos a despedirte, si no hubiera sido que teníamos esa palabra de Dios, creo que nos moríamos ahí del susto. Yo digo, en los momentos más difíciles, Dios va a traer a tu mente la palabra que te ha estado dando y va a traer del depósito que vos has estado haciendo en tu vida. Nosotros tenemos que tener, viste, como tenían los viejos de antes, en los patios, los de ahora también puede ser, en los campos, los aljibes para juntar el agua. ¿Ellos qué hacían? Juntaban el agua de la lluvia, porque en los tiempos de sequía esa era la reserva. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con la palabra, el conocimiento y el embuir, el ensoparnos de la palabra, llenarnos de ella, porque en los momentos que nosotros necesitemos, Dios va a traer a nuestra mente lo que nosotros ya tenemos acumulado, depositado. Viste que cuando uno cobra el sueldo, tiene las opciones de gastarse todo, bueno, hoy es fácil gastarse todo porque se va todo en un rato, o a veces hacer un pequeño sacrificio y decir, bueno, esto no lo voy a gastar en nada porque yo me hago una reserva, la voy a guardar porque si me sale un imprevisto, si se me rompe algo en la casa, si pasa algo y yo necesito, tengo la reserva. Es lo mismo que lo que pasa con la palabra.
tenemos de dónde echar mano si hemos hecho un depósito de palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando vienen esas crisis intempestivas y las que no esperamos, yo no tenía una Biblia para orar, o para reclamar una promesa, o para pedirle una ayuda y un socorro al Señor, o para aferrarme de algo. A veces en el momento no vas a tener, tenés que recurrir a lo que ya tenés en tu palabra, en tu mente, bucear en la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios, para escuchar la voz de Dios, pero para que ese depósito quede ahí en los momentos de los embates, ¿no? Hay otra cosa que nosotros tenemos que aprender, que en las crisis intempestivas no solo tenemos que tener el conocimiento asimilado y acumulado en nuestra mente, y eso lo tenemos que hacer ahora, mientras podemos, mientras estamos bien, en los días, en todos los días, en lo cotidiano. Lo segundo que tenemos que tener para permanecer estables es la confianza. Tener confianza es tener esperanza. Es la otra C de la que yo les quiero hablar. Un barco tiene un anclaje que le permite estar firme cuando necesita encallar. Esa ancla es un objeto que permite que el barco se agarre en el fondo del mar sin tener que preocuparse por la corriente y le va a hacer resistencia a la marea o a los movimientos. Hebreos dice que nuestra esperanza es el ancla que nos mantiene firme y confiable. Dice que es el ancla, firme para el alma. Y saben que el alma es donde está asentado nuestros pensamientos, donde están asentadas nuestras emociones. Nuestras emociones son lo más variable que hay. Cuando las cosas están mal, las emociones nos van a tirar abajo. Cuando las cosas están bien, pum para arriba. Pero algo está mal, ay no, ahí nos deprimimos, ahí tiramos todo, ahí ya no vale la pena. Y dice el Señor que la esperanza es el ancla firme y confiable para el alma. Nosotros tenemos que estar aferrados a la esperanza. La esperanza nos da la capacidad de mirar las cosas como son y estar seguros. Es el antídoto de Dios para no vivir decepcionados. Para yo tener esperanza, tengo que tener también ese depósito en mí de las promesas, de la palabra. Y la esperanza me hace estar abierto a las posibilidades de Dios en mi vida. Fue una idea de Él, no fue una idea nuestra. En Jeremías 3, dice el profeta, me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo el fiel amor del Señor. Que el fiel amor del Señor nunca se acaba, dice. Nosotros, la esperanza nos hace mirar al futuro, pero nos agarra de atrás, de haber experimentado tantas veces la fidelidad de Dios. Tenemos que volver a traer todo el tiempo la fidelidad de Dios a nuestra mente y ver cómo Él ha obrado en el pasado. No es, tener esperanza es una elección, pero también es una decisión de cómo vamos a vivir nuestros días. No nos abandonamos a los embates. O sea que la confianza debe estar en nosotros para que seamos sólidos. Y la tercera cosa que yo quiero decirles en estos minutitos finales, que tenemos que tener para ser sólidas, para enfrentar las crisis, y la solidez para transmitir y formar a la generación que viene, que es responsabilidad de las mujeres, sobre todo las mujeres cristianas, porque no vamos a esperar esto de las mujeres no cristianas. Ellas no van a poder formar líderes que tengan una voz cantante en una generación perdida.
lo tercero que tenemos que tener es contentamiento. Es la tercera C. Conocimiento, confianza, esperanza y contentamiento. Cuando hay gratitud, no hay carencias. El contentamiento es ese descanso del espíritu. Estamos liberados de la preocupación, entendiendo cada situación que nos pasa como parte del plan de Dios para la vida. Tener la convicción de vivir y creer que la paz de Dios es mayor que los problemas y que las cosas que nos están pasando tienen un porqué y un para qué. No les estoy diciendo que tenemos que conformarnos a todo, porque conformarse es mediocridad. Es no luchar frente a circunstancias que nosotros podemos cambiar. O sea, hay cosas que yo las voy a poder cambiar, y si yo no me pongo a luchar por cambiarlas, me estoy conformando. Pero el contentamiento es la tranquilidad de espíritu frente a situaciones que yo no puedo cambiar. Filipenses 4, el apóstol Pablo decía, yo sé lo que es estar necesitado y sé lo que es tener suficiente. O sea, cuando no tenía, estaba bien. Y cuando tenía también estaba bien, pero no me estaba quejando, ¿no? Cuando hay gratitud, uno está enfocado en lo que tiene y no en la carencia. Me acuerdo cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, ya termino porque no se asusten. El Salmo 137 va relatando, dice que la tristeza que ellos tenían, dice, junto a los ríos de Babilonia se sentaban y lloraban y se acordaban de Sión y dice, y colgamos nuestras arpas y la gente nos pedía que cantáramos y nosotros no queríamos cantar. ¿Qué vamos a cantar en pueblo de extraños? ¿Cómo vamos a cantar cántico de Jehová en tierra de extraños? No era la condición ideal, ellos estaban cautivos. Pero es notable en Jeremías 29, cuando Dios le habla a ese pueblo que está, al profeta, y le dice, decile a ese pueblo que está ahí, que han colgado las arpas y que ya no quieren más cantar, que están desconformes con la situación, que no están viviendo la condición ideal, que yo tengo planes de bien para ellos y que no tengo planes de mal. Que ellos algún día van a retornar a su tierra, después de 70 años van a retornar. Pero me llama la atención, si ustedes leen ese capítulo de Jeremías 29, que el Señor le dice, mientras ustedes estén acá, proyecten, sueñen, construyan, hagan casas, siembren, cosechen, casen a sus hijos, disfruten la estadía que les toca acá, a pesar de que estaban en la cautividad y a pesar de que no era la situación ideal. A veces nosotros, por las decepciones que hemos tenido o desilusiones, somos prontos a cerrar el libro y decir, bueno, ya está. Se murieron los sueños, no vale la pena seguir luchando porque estoy en una situación o en un problema que yo no le veo salida. Decimos, esto no va a cambiar más. Cerramos el libro de historia y nos damos por vencida. A veces decimos, no valió la pena ser honesto, no valió la pena trabajar como una burra para sacar adelante la familia. Nos llenamos de amargura revolviendo en lo que no fue, pateamos el tablero y empezamos a relativizar todo. Pero yo aprendí algo de la vida de Noemí. En el libro de Ruth, ella cierra su historia en tragedia. Cuando se le murió el hijo, se le murió otro hijo, se le murió el marido, ella dijo, basta, yo no me llamo más Noemí, que quería decir gozosa, ahora soy Mara, soy una amargada, basta. Las tragedias de la vida la hicieron a ella deducir o sacar la conclusión de que iba a morirse, volvía a Belén para morirse. Pero ella no sabía que Dios aún estaba escribiendo su historia. Ella estaba descontenta con todo lo que le estaba pasando. Y sin embargo, nosotros en el libro de Ruth vamos viendo, damos vuelta a la hoja y vemos que Dios escribe una nueva historia para ella. Y el libro termina haciéndola reír. Ella que dijo, basta, yo ahora voy a ser una amargada porque no, las cosas no salieron como yo quise.
Ustedes vieron que Ruth tuvo un hijo con Booz. Al final del libro, en el capítulo 4 de Ruth, por ahí dice que en la profecía dice que el niño será restaurador de tu alma y va a sustentar tu vejez. Y dice que cuando nació ese niño, ella lo tomó en su regazo y fue su nodriza, fue su haya. Y muchas veces Dios nos sorprenda. Nosotros decimos, estoy descontenta con lo que me toca, con la situación que me toca, con la crisis que estoy pasando, o a lo mejor estás viendo un problema en tu familia que no lo podés resolver y estás más quejosa que agradecida por todo lo que Dios ha hecho. Dios hoy dice que nosotros tenemos que aprender el contentamiento, que Dios nos quiere hacer reír, que aunque la situación no es la ideal, nosotros sigamos en la lucha por cambiar lo que no podemos cambiar, pero no quejarnos de lo que nos toca. El Espíritu Santo puede reconstruir, puede reconciliar, puede hacer cosas nuevas, aun cuando parece que el libro se cerró. A Job, después de todo lo que le había pasado, el Señor le dijo, aún yo voy a llenar tu boca de risa y voy a llenar tus labios de júbilo. El Salmo 126 dice, entonces, en el versículo 2, dice, nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijimos entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Se nos plantea a nosotras hoy, como mujeres, el desafío de estar sólidas, porque nosotros somos responsables. La historia va a demandar de nosotros lo que hayamos hecho para dejar una generación formada para liderar a una próxima generación que tal vez va a ser peor que la nuestra, porque esto no va a ir para mejor, va a ir para ser peor. Entonces se nos plantea el desafío de ser sólido, de estar parado en convicciones, que no nos dé miedo pagar los precios, porque sobre nosotros recae esa responsabilidad. Cuando se casaron Guillermo y Kate, herederos del trono de Inglaterra, en la abadía de Westminster, el obispo anglicano comenzó su homilía diciendo estas palabras. Le dijo al príncipe, al que va a ser el futuro rey, si vos sos lo que Dios quiso que seas, encenderás el mundo. Mirá, por lo que se ve hasta ahora, las mujeres que quieren cambiar el mundo están rompiendo todos los moldes, están yendo en contra de todo lo establecido, y lo único que están haciendo, en vez de encender el mundo, es incendiar el mundo. Lo están liquidando. Pero si nosotros somos lo que Dios quiere que seamos, vamos a encender nuestro pequeño mundo, empezando por nuestra casa, sembrando para recoger en el futuro una cosecha para la gloria de Dios. Vamos a dejar una huella, vamos a hacer una luz. Y dice que sus obras continuarán con ellos, ¿no? Aunque nosotros nos vayamos, las obras que vamos a dejar van a continuar. Así que en este tiempo yo les agradezco que me han escuchado con tanta atención. Ojalá yo pueda dejarles este desafío, porque la verdad que es la carga que yo tengo. Ser sólidos, pararse en convicciones fuertes, pagar los precios. Pagar los precios. Nosotros tenemos que pagar los precios. Tenemos que salir de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, sostenernos en la esperanza y vivir con contentamiento, que aún las situaciones que no son las mejores, nosotros debemos seguir hacia adelante, agradecidas, no mirando lo que no enfocándolo en lo que no tenemos, trabajando por lo que no tenemos, pero enfocando y agradecidas en lo que ya tenemos. Un beso para todas. No sé si Susana querés decir algo. Me toca a mí. ¡Ay, Olivia! Bueno. Sí, a mí. Bueno, por supuesto, Liliana,
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, y es muy valioso el poder tener un testimonio de primera mano. Por eso hoy algunas poníamos en nuestros estados de WhatsApp o a las amigas que invitábamos que justamente vos lo que ibas a hacer era compartir una experiencia de vida. Porque a veces cuando charlamos con amigas, cuando estamos a veces en los grupos en las casas, parece que todo lo de la Biblia pasó hace tantos años, que son hermosas historias de otra época y que no sigue ocurriendo lo mismo. Y sin embargo vemos que Dios sigue escuchando nuestras oraciones, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue trabajando en nuestras familias y nos alienta seguramente a cada una en alguna cosa distinta el haberte escuchado. Así que muchísimas gracias, hemos orado mucho por vos, vamos a seguir haciéndolo y tomamos este desafío, ¿no? Yo pensaba que no solamente estamos influenciando a nuestros propios hijos, sino a otras mujeres con las que nos relacionamos como mamás, también a personas que nos conocen por nuestros ámbitos laborales, y que esa influencia pueda reflejar a Jesús. Muchas de las que estamos aquí en la pantalla, alguna vez le hemos pedido a Jesús perdón por nuestros pecados y le hemos pedido que entre en nuestro corazón. Hemos decidido que es el único que puede cambiar nuestra vida. Algunas lo están pensando todavía, están meditando y viendo si se animan a elegir este camino de ser cristianas. Y las queremos animar otra vez en esta noche que estamos reunidas, a dejar de lado todo lo otro, cualquier otra cosa en la que depositen su fe, o su esperanza, o sus fuerzas, o su conocimiento, como nos decía Liliana. Lo único que tiene poder real para cambiar nuestras vidas y para ayudarnos a pasar por este mundo, dejando un legado a las generaciones que vienen, es Dios. Y para acercarnos a Dios, el único camino es el Señor Jesús. Así que volvemos a agradecer este tiempo que Dios nos permite, nos alegra ver tantas personas de tantos lugares, también de San Genaro, y vamos a terminar con una oración pidiéndole a Dios que todo esto que escuchamos, Él nos lo vuelva a traer a la mente. Sobre todo aquella palabra exacta que Él necesita que quede fija en nosotros y que pueda empezar a germinar y a brotar aquello que Dios está deseando hacer en nuestras vidas. Así que vamos a orar para terminar y le voy a pedir a Estela Heredia de las parejas que ponga su micrófono y pida a Dios por cada una de nosotras para que Dios nos ayude a ser las personas que Él ha pensado desde antes de que nazcamos que seamos. Estela. Amén, gracias por esta oportunidad de cerrar con esta oración, gracias al Señor que guió los corazones de las hermanas que organizan el grupo de damas a traer a esta hermana con este testimonio, gracias. Gracias, Señor amado, te damos, Señor, por este tiempo, Señor, por este momento compartido, Señor, entre hermanas, gracias por esta palabra que nos ha sido dada, por este testimonio personal tan fuerte, tan impactante, Señor, para nuestras vidas. En lo personal es la primera vez que escucho un testimonio tan detallado, Señor, de cómo este virus puede afectar cada vida, Señor. Por eso primeramente te pedimos que tú nos guardes, Señor, que nos guardes, que aprendamos, Señor, del testimonio que hemos escuchado, Señor, tanto en lo físico, en lo social, como en lo personal, en lo familiar, Señor, en lo que ha sido para esta familia, Señor, enfrentar, pasar todo este proceso, Señor, todo lo que tú has obrado en esta familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender, Señor, porque no nos alcanza quizás la vida para aprender y experimentar todas las cosas que acontecen al ser humano. Por eso, Señor, nos enriquece, nos aporta, Señor, nos edifica escuchar estos testimonios traídos por nuestras hermanas, guiados por el Espíritu Santo, para que nosotros, Señor, en nuestra vida personal lo podamos aplicar, podamos reflexionar sobre esto, Señor, y poder, Señor, también ser de bendición para los demás.
Padre amado, Padre santo, Padre bueno, te pido en esta tarde, Señor, en esta hora, que podamos atesorar en nuestro corazón tanto la palabra que se ha compartido como el testimonio, Señor, y que lo podamos compartir. Señor, que sea una herramienta más, Señor, para evangelizar, Señor, este testimonio y como otros que puedan llegar a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice cada una de nuestras vidas, Señor. Pon en nosotras, Señor, esa sed de ti, ese hambre de tu palabra, como se nos dijo, Señor, en esta reflexión, Señor, que podamos, Señor, adquirir el conocimiento para que no desvanezca nuestra vida, Señor, y fortalecernos y renovarnos cada día en ti. Padre amado, Padre bueno, Padre santo, inmensamente agradecida te estamos, Señor, por todo lo que se nos ha compartido. Gracias, Señor, por cada una de nosotras, Señor, cada una de las vidas que en esta tarde se ha convocado para esta cita. Pedimos que tú, Señor, nos despidas con tu bendición, tu guarda, tu guía, y a través de nosotras también, de nuestras vidas, bendigas a toda nuestra familia íntima, nuestros seres queridos, nuestro ambiente laboral, Señor, profesional, todo ámbito en el cual nos movamos, Señor, que podamos ser sal y luz, Señor, en esta tierra, en este tiempo, como decía nuestra hermana, de tanta confusión, de tanta presión, Señor, de tanta cosa, Señor, que está dando vuelta y que nos desvía. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos encomendamos, Señor, en tus manos, pedimos tu bendición para el descanso de la noche y para el resto del día, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, hermoso tiempo compartido y nos despedimos hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Lili, otra vez gracias por estar. Y bueno, invitada cuando quieras a sumarte. Gracias a cada una de las que pudo participar. Y nos despedimos hasta el jueves que viene a las 7:30, donde nos volvemos a encontrar para seguir reflexionando y animándonos en nuestra vida cristiana. Así que hasta la próxima reunión. Nos saludamos.